buenas tardes. Buenas tardes a todas y buenas tardes a vosotros dos que estáis ahí presentes. Voy a presentar esta última ponencia que la verdad es que nos encanta porque tuvimos una idea, nos sugirieron una idea sobre esto de alguna cosa que no fuera solo salud, y dentro de una cosa que no fuera solo salud se nos ocurrió esto de la economía y encontramos una persona que se adaptaba perfectamente a nuestra idea y le solicitamos, bueno, luego cuando hablé con él, con la persona que voy a presentar, me dijo, pero claro, si es que esto de la economía, la pasta, entre comillas, pues también es salud. Y verdaderamente es que es salud, es salud, una buena economía. Le solicitamos al ponente, que ahora voy a decir quién es, le solicitamos que nos hiciera una ponencia adaptada un poco a nuestras, teóricamente, y a nuestras necesidades, pues muy domésticas y muy elementales, porque realmente de economía que sabemos nosotros, la economía doméstica es la que sabemos. Bueno, pues se presta a ello una persona muy formada, muy bien preparada, que es Juan Pablo de la Calle. No sé si alguna lo conocéis. Desde luego hay algunas que lo conocen muy bien. Yo no lo conocía hasta que hemos empezado a hablar de esto de la ponencia. Y claro, me sorprende muchas cosas de él y luego destacaré al final dos cositas, pero voy a decir algo de su especialización. Él es economista, pero tiene una amplia formación, tiene varias diplomaturas, varias licenciaturas, quiero decir, y tiene una amplia formación en Derecho, en recursos humanos, en diplomacia, pero sobre todo me dijo que él es docente. Él es docente y es que eso se lleva un poco dentro, ser docente. Dice, yo soy docente, he hecho docencia en todos los niveles y verdaderamente se le nota. En todos los niveles y en todos los ámbitos. Me contó que ha sido docente en la empresa pública, en la empresa privada, en formaciones, fundaciones, en voluntariado y sobre todo muy especializado y con mucho interés en el tema de recursos humanos, que hoy día es de las pocas cosas que verdaderamente merecen la pena ampliamente en una sociedad como la nuestra, que no solamente piensa en la economía, sino que piensa en la humanidad. Pues Juan Pablo de la Calle nos ha hecho este favor de venir a nuestra jornada de manera virtual y ser el broche final de las ponencias que vamos a dar de esta forma. Y yo quiero destacar dos aspectos importantes. Uno, que incluso, aunque la semana pasada tuvo un pequeño problema de salud y de ninguna manera ha querido renunciar a estar con nosotros, que nosotros le dijimos que bueno, que si no se encontraba bien es que se encuentra perfectamente, pero es que además menudo mérito, no dejarnos ahí y pensar desde el primer momento que iba a estar en la jornada de hoy. Incluso nos acompañó el otro día desde el hospital, os acordaréis. Y luego la segunda peculiaridad, el segundo mérito que voy a descartar de él, porque no me voy a dedicar a contaros todo lo que tendrá él escrito, hecho y publicado a lo largo de toda su vida docente, diplomática y de economista, pues que tolera muy bien a su suegra, que es de las pocas personas que toleran muy bien a su suegra, desde el estatus de nuero o de yerno. Bueno, claro, también tiene una suegra que es un poquito especial y que es fácil tolerar, pero desde luego ese mérito me parece un mérito importante. Juan Pablo, cuando quiera, pero primero me parece que vas a tener que aguantar otra pequeña presentación. Muchos besos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Año. Bueno, la mía va a ser muy cortita, porque yo le conozco, bueno, como si lo hubiera parido. Hablo mucho con él, discuto mucho con él y le digo muchas cosas y él me dice a mí también muchas. A mí me llama suegrorra, con mucho cariño. Y nosotros lo llamamos, yo le llamo nuero cuadriculado. Tiene la cabeza cuadriculada. Entonces, él de vez en cuando me la tira. No, como tú dices, como tengo la cabeza muy cuadriculada, pero lo importante de Juan Pablo es que a esta federación ha venido muchas veces. Él sabe lo que esta federación ha hecho por las mujeres y está haciendo y sigue haciendo.
ha venido a darnos muchos cursos de formación en los recursos humanos. En un principio, cuando la federación era, casi no se la oía, casi no se la veía, hace muchos años, y por ahí anda una persona, dos personas que saben cómo ha funcionado Juan Pablo. Nos ha movido la conciencia, nos ha formado de muchas maneras y le debemos mucho a Juan Pablo relacionada con los recursos humanos. Porque hoy somos distintas a como fuimos en un principio y sabemos mucho más. Muchas gracias, querido yerno. Nuero, porque lo nuestro es ser nuero y yerna, suegra. Y ahora ya, cuando tú quieras, yo cierro el micro y puedes empezar. Pues, si queréis, paso yo a hablar. Muchísimas gracias por la presentación. Sin embargo, para todos los demás, la mitad de lo que han dicho tanto Montaña como el Papa, ¿vale? Soy un joven de 65 años, calvo, un poquito sordo, y eso sí, tengo mucho cariño. Y bueno, solo espero no aburriros y me conformaré con que después de toda esta charla, taller, saquéis una idea útil, solamente una idea útil a cambio del tiempo que estáis dedicando. Entonces, espero ser útil en eso, en que os quedéis al menos con una cosa. Bien, es lo que os estaba comentando, ¿vale? Estábamos hablando de aclarar una serie de conceptos para manejarlos todos en conjunto, que son conceptos corrientes, pero que están utilizados en un sentido muy preciso, como ahora veremos. Estábamos hablando de que la economía la podíamos definir, y desde luego esa es la definición que a mí más me gusta, como ciencia de la pobreza. Y os decía que por definición todos somos pobres. Ello es lo que nos explica que Amancio Ortega y Bill Gates y muchos otros ricachones continúen trabajando. Muchas veces pensamos, ¿y esta gente por qué trabaja? ¿O para qué quiere más dinero? ¿Bien? Pues lo claro. La clave de la economía, entonces, está en ser capaces de encajar los recursos que tenemos con las necesidades que nos surgen. Insisto, encajar recursos con necesidades. Volvemos entonces al concepto fundamental. Economía, la ciencia de la pobreza. ¿Por qué es así? Porque nuestras necesidades van por encima de los recursos que nosotros disponemos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿qué es una necesidad? Esta es la clave. ¿Qué entendemos por necesidad? Mira, necesidad es una sensación de que carecemos de algo, un bien o un servicio, y además de eso, tenemos el deseo de intentar obtener el bien o el servicio. Os repito, carecemos de algo. Nosotros sentimos que carecemos de algo. Y entonces tenemos un deseo de intentar dejar de tener esa sensación de carencia. Las necesidades las podemos clasificar en primarias, que son aquellas fundamentalmente indispensables para la vida del ser humano. Comer, dormir, respirar. Las necesidades secundarias son aquellas de las que el ser humano podría prescindir. Sin embargo, son aquellas que le dan la calidad de vida. Evidentemente, varían de una sociedad a otra. No es lo mismo las necesidades secundarias en Somalia, en Suecia,
y además varían también con el tiempo. No es lo mismo las necesidades que se tenían secundarias cuando era pequeño, las necesidades que tenemos ahora. Cuando yo era pequeño, hasta que yo no tuve 14 años, nosotros no teníamos frigorífico. Son necesidades de orden secundario. Las necesidades terciarias son aquellas que nosotros podríamos considerar como prescindibles. Las calificamos como superfluas o de lujo. Una joya, un frasco de perfume, un pañuelo de seda, un coche de una marca sofisticada. Estas son las necesidades. Vamos a seguir con ello y volveremos. Las necesidades son ilimitadas. Quiere decir que cuando satisfacemos unas de un nivel, aparecen otras de un nivel superior. Los recursos, por el contrario, que tenemos para satisfacer las necesidades, son limitados. Fijaos que esto es un problema. Recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Esta es la clave del problema. Si entendemos entonces qué es el concepto de necesidad para la economía, vamos entonces a ver ahora una segunda visión de la economía. La segunda visión es que vemos a la economía como una ciencia para la toma de decisiones. Quiere decir que nosotros debemos ser conscientes de nuestras necesidades, ordenarlas e ir satisfaciendo una a una, empezando por aquellas que consideramos más importantes, hasta que agotemos los recursos que tenemos. Si nosotros agotamos los recursos que tenemos, no podemos seguir satisfaciendo aquellas necesidades que sentimos. Quiere decir que nuestra lista de necesidades siempre va a ser más larga que aquella pequeña lista en la cual hemos ido satisfaciendo. Luego van a quedar un montón de necesidades sin satisfacer. Vamos a ver. Las necesidades primarias son aquellas relacionadas con la supervivencia. Comer, beber, dormir, trabajar. Si no las satisfacemos, algunas de ellas pueden llevarnos a la muerte. Por tanto, tenemos necesariamente que intentar satisfacer. Algunas de ellas, algunas de estas necesidades, necesitamos poner recursos para satisfacerlas. Como por ejemplo, dar cuenta que la carne no es gratis, las manzanas no son gratis y la comida en general no es gratis. Bueno, ya tampoco el agua. Las necesidades secundarias son aquellas que están por encima de meramente la supervivencia. Son aquellas que nos califican nuestra calidad de vida. Aquí ya estamos hablando de bienes o servicios, estamos hablando de una consulta médica, estamos hablando del acceso a la educación, estamos hablando de ver la televisión, estamos hablando de ir a la peluquería, pero claro. Y aquí vamos a ver que algunas de estas necesidades secundarias están calificadas ya como derechos fundamentales en las sociedades avanzadas. Como por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a una sanidad pública suficiente, en fin, pero esto depende mucho de los distintos lugares y de diferentes épocas. Como veréis, esto tampoco es gratis y por tanto a estas también hemos de asignar los recursos. Las necesidades terciarias son aquellas que son consideradas como por ejemplo un frasco de colonia, un collar de brillantes,
un teléfono iPhone 12. Estas son necesidades de orden terciario. Las necesidades, como he dicho antes, se satisfacen de manera secuencial. Cuando satisfacemos las primarias, aparecen las secundarias. Cuando somos capaces de satisfacer las necesidades secundarias, aparecen las terciarias. Y esto no tiene límites. Por eso decía al principio que los ricos también se sienten pobres. Nosotros, por ejemplo, en nuestra situación de gente de otro nivel, nosotros no sentimos ahora mismo la necesidad de tener un yate. No tenemos la necesidad ahora mismo de tener en Irlanda un castillo y tener un jet privado. Claro, nosotros no. Pero bueno, si nosotros nos moviéramos a un nivel impresionante en el cual todos nuestros amigos tienen jet privado, tienen un castillo y una mansión tremenda en Latinoamérica, pues entonces nosotros tendríamos la necesidad de tener pues, un castillo en Escocia. Y la satisfacción de todas estas cosas entonces está jerarquizada. Vamos, desde la satisfacción primaria, de las necesidades primarias, hasta la necesidad de las terciarias. Aquí, en esta situación, los economistas siempre, los pedagogos, siempre contamos un cuento que es el cuento del borrico. Veréis lo que sucede si nosotros no somos capaces de satisfacer las necesidades de manera ordenada y jerarquizada. Veréis, había un borrico una vez que estaba en una finca en la que había pues, un bebedero lleno de agua. Y como a 100 metros del bebedero, pues resulta que había un cajón con heno y grano. Y el borrico estaba con un hambre tremenda y con una sed tremenda. Entonces se acercaba al bebedero donde estaba el agua y cuando estaba llegando sentía la necesidad de comer. Y entonces cambiaba el sentido y se iba hacia el cajón donde tenía la comida. Justo cuando estaba llegando sentía la necesidad de beber y entonces cambiaba la dirección y se volvía hacia el bebedero. Cuando estaba llegando al bebedero, sentía hambre y se volvía hacia el heno. Cuando llegaba al heno, sentía la necesidad de beber y entonces se iba hacia el agua. Lo que ocurrió fue que el borrico se murió en el medio y lo cierto es que no se sabe si se murió de hambre o se murió de sed. Entonces, como veis, primero una cosa y después otra. A ser posible, empezando por la necesidad más primaria. En el caso del borrico, claro, lo suyo sería beber. Para satisfacer las necesidades, tenemos que disponer de bienes y servicios. Los bienes, desde un punto de vista económico, tienen un sentido material. Se llaman bienes aquellas cosas que satisfacen necesidades. Una manzana, un kilo de carne, un coche. Por el contrario, los servicios tienen un sentido inmaterial. No tienen un contenido físico. Entendamos, por ejemplo, una consulta médica, una clase, ir a la peluquería. Y luego, bienes, podemos darnos cuenta de que hay algunos que se encuentran libres en la naturaleza y no tienen contenido económico, no tienen precio. Una piedra, el aire, el agua del mar. Por el contrario, existen bienes económicos, que son aquellos que tienen un valor económico y por tanto tienen un precio. Como por ejemplo, un teléfono, una camisa, un kilo de tomates.
Bueno, y yo debo deciros de aquellos que piensan que no existen bienes libres. Esto es, yo es que creo que no hay nada gratis. Yo creo que todos son bienes económicos. Os voy a aplicar mi punto de vista, pero no me hagáis mucho caso porque no estoy en mayoría. En este aspecto estoy en minoría. Mira, tradicionalmente se consideran los bienes económicos, ellos tienen un valor, tanto un precio, porque incorporan trabajo humano. Entonces, una cosa tiene, se supone, un mayor precio porque incorpora una mayor cantidad de trabajo humano. Más trabajo humano que acumule una cosa, mayor precio tendrá. Y los bienes libres, yo es que creo que no existen, porque existen en la teoría, pero en la práctica no. Como por ejemplo, vamos a hablar del agua del mar. Bueno, que hablamos del agua del mar concreto, léase, el agua del mar de Mallorca. Ahora mismo bañarnos nosotros libremente en el agua del mar de Mallorca, ¿verdad que es gratis? ¿No implica eso que tengamos que coger un hotel y un transporte? El aire libre. Respiremos aire libre gratis. Los Alpes. ¿De veras que es gratis? No necesitamos coger un avión y un apartamento para respirar el aire que se respira en los Alpes. En fin, en ese aspecto, luego hablaré de la palabra gratis, que es probablemente la palabra más mentirosa de la economía. Bueno, la economía, en términos globales, tiene dos grandes áreas. La macroeconomía, que es de la que estamos aburridos de oír hablar, el telediario, es aquella que nos habla de los grandes números. La economía de un país se refiere a la tasa de desempleo, al Producto Interior Bruto, y está referido normalmente a un país o una comunidad autónoma o incluso un gran número de países. Estamos hablando de la Unión Europea, cosas así. Y luego está la microeconomía, que es la economía de las pequeñas empresas y estamos hablando ya de unidades más pequeñas. Nosotros la economía doméstica la consideramos una microeconomía. Vamos a ir ya centrándonos en lo que sería el meollo de nuestro tema. ¿Qué es la economía doméstica? La economía doméstica es aquella que realizamos dentro de la familia. Y es aquella que trata de gestionar de manera oportuna los ingresos y los gastos de la familia. Para ello, es fundamental el sentido común. Y aparte de eso, hay una herramienta que es fundamental, muy, muy conveniente, casi lo diría, súper necesaria, es hacer un presupuesto. Sin embargo, vamos a ver entonces cómo se gestiona una economía doméstica. Lo primero es aclarar que es responsabilidad de todos los miembros de la familia. No es responsabilidad de uno solo. Es responsabilidad de todos. Sin embargo, eso no quiere decir que lo gestionen todos. Más bien, es conveniente que lo gestione uno. Yo en particular pienso que es mejor que lo gestione una. Os voy a explicar por qué. Porque el gestor o la gestora no solamente va a tratar temas económicos, sino que debe ser un experto en relaciones humanas. Dentro de eso, tiene que haber normas internas que lo controlen. Estas normas internas tienen que estar consensuadas, tienen que estar habladas, tienen que estar compartidas. Evidentemente, siempre pendiente
a un consumo responsable y, desde luego, atendiendo a aspectos realistas de esa familia. Aspectos realistas. Quiere decir, ahora estamos atravesando una crisis. Entonces, todo el mundo debe ser consciente de que estamos atravesando una crisis. No es como hace unos años, donde había una expansión del crédito tan tremenda, una economía con un crecimiento tan enorme, que el dinero era tan barato, era tan fácil de conseguir, que, bueno, era fácil hasta financiar, comprar el periódico a crédito. Y se hacía uno una suscripción y la pagaba por partes. La economía doméstica, entonces, hoy trata de regular, controlar y tratar de satisfacer las necesidades que tienen los miembros, todos los miembros. Antes de eso quisiera decir también, ¿por qué decía que es interesante que el gestor sea gestora? No, no es por simpatía, no es porque me esté dirigiendo a vosotras. Es que si miramos en las microeconomías más pequeñas, entendamos, por ejemplo, en los países antes llamados en de desarrollo, por no decir subdesarrollados, funcionan algunas organizaciones, incluso algunos premios Nobel de Economía, han estado relacionados con el tema de los microcréditos. Los créditos son aquellos créditos de pequeña cuantía que se les conceden a las personas para intentar reactivar la economía a base de generar pequeños negocios. Bien, pues el 80% o más de los microcréditos siempre se le dan a mujeres. ¿Por qué motivo? Pues porque están acostumbradas a trabajar con cantidades pequeñas, van al céntimo y son unas hábiles gestoras. Punto y aparte. Además de eso, son fiables en la devolución de los préstamos, infinitamente más fiables que cuando los microcréditos le conceden a un hombre. Y hay una tercera razón, y es que dándoles microcréditos, dejando manejar hasta las mujeres, se genera una mayor cobertura social. Esto es, el dinero da para más, rueda más, se abre más y, por tanto, genera un mayor desarrollo comunitario. Bueno, como veis, no era una opinión, sino que era algo más que una opinión lo que os decía. Bueno, ¿y eso del presupuesto qué es? Bueno, el presupuesto es una cosa que se hace en una hoja de papel, en un cuaderno. Nosotros cogemos y colocamos pues, unos ítems que ahora mismo os iré colocando, os iré explicando. En un lado, nosotros ponemos los ingresos y en el otro, los gastos. Se trata de relacionar los ingresos con los gastos. Ponemos los gastos previstos en otro momento, o sea, en otra página, y hacemos una lista y los vamos a ir agrupando con distintos criterios que dentro de un ratito os voy a decir. Primero, vamos a hablar del presupuesto de ingresos. En este capítulo, las cosas casi siempre están claras. Estamos hablando de los ingresos fijos, que son los que normalmente tenemos la mayoría de la familia, y estamos hablando de salarios, pensiones, intereses de cuenta, prácticamente hoy es cero. Si tenemos alguna vivienda alquilada, ingreso correspondiente al alquiler, pues esos son ingresos fijos y los sumamos. Y luego tenemos pocos, pero puede haber ingresos no regulares, ayudas municipales, ayudas de la seguridad social, algo que hayamos vendido,
esporádicamente, de lo que luego hablaremos también. Y también podemos incluir dentro de los ingresos préstamos bancarios que hayamos conseguido o créditos. Ojo, que los préstamos y los créditos hay que devolverlos. De ello también vamos a hablar. Vamos a pasar al capítulo de gastos. En el capítulo de gastos, nosotros lo primero que tenemos que hacer en el tema del presupuesto son aquellos gastos que consideramos de primera necesidad e inaplazables. Inaplazables quiere decir que lo tenemos que gastar sí o sí. Tenemos que poner recursos, dinero, sí o sí. Son alimentación, luz, gas, el pago del alquiler si tenemos una casa alquilada. Y los tenemos que diferenciar, pero que también de otros gastos que son necesarios, pero que pueden tener un margen para que nosotros, digamos, paguemos, le asignemos los recursos. Tenemos un margen para el pago. Son aquellas cosas que además se pueden estirar un poco. Y tenemos por ello el vestido, el calzado, el pago de unas clases, el teléfono, los pagos al banco. Bueno, vamos a ver. Si nosotros compramos vestido, o sea, compramos ropa, y tenemos la voluntad de pagarlo, pero no tenemos dinero ahora mismo, y más en la situación en la que estamos pasando, si nosotros le decimos al vendedor, mira, oye, no te puedo pagar, sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de vergüenza, mira, te voy a pagar la mitad este mes y la mitad que viene. O sea, la mitad siguiente te la voy a pagar al mes que viene. Normalmente te van a decir que sí, porque la gente va a comprender la situación en la que estamos pasando. Estamos hablando de, entonces, podemos dilatar un poco, al menos, de estas cuestiones. Normalmente, si le decimos esto mismo al banco, casi siempre nos va a cobrar un interés. Así que cuidado con él. Luego, vienen otros tremendos gastos que se llaman extraordinarios. Por ello, los gastos extraordinarios entendemos las reparaciones de aparatos electrodomésticos, reparaciones en los inmuebles, fugas de agua, gas, eléctrico, y que como muy bien sabéis todas, siempre ocurren en el peor momento. Además de eso, no admiten demora porque tiene que ser urgente, entonces esto hay que arreglarlo, sí o sí, y además de inmediato. Luego tenemos otro tipo de gastos que son los prescindibles y aquí es donde podemos recordar. Analizar qué es lo que es verdaderamente necesario y tener desde luego una idea global en la familia, fomentar una cultura del ahorro, más bien que una cultura del despilfarro. Todos sabemos que vamos a ir insistiendo ahora en los próximos minutos. También hemos de ser conscientes que ahora mismo estamos atravesando y vamos a continuar, al menos por un tiempo, en una situación de profunda crisis. Los gastos de primera necesidad. Los gastos de primera necesidad, lo más conveniente es hacer una lista de compra antes de ir a compra y no salirse de ella. En el momento en que te dediques a pasear por los pasillos de un supermercado, mira, va a llenar la cosa, el carrito de cosas que no necesitas y como mínimo son 120 euros. En realidad no has comprado nada. Un consejo, nunca vayas con hambre a la compra, porque siempre vas a comprar en exceso. Mirad, somos animales
racionales, pero somos irracionales porque somos animales, ¿vale? Pero somos previsiblemente irracionales. Entonces, como nosotros sabemos que vamos a comprar en exceso, si tenemos hambre, vamos a comprar un mogollón de comida, este animal que tenemos, entonces lo que tenemos que hacer es comer un bocata antes de ir a la compra, ¿eh? O ir después de haber comido, ¿vale? Porque si no, vamos a comprar en exceso. Cuidado con las ofertas estas del 3x2, porque muchas veces compramos cosas en exceso y si no nos fijamos en la fecha de caducidad, a veces lo que va a ocurrir es que en realidad nos van a caducar las cosas. Con frecuencia se nos pasan de fecha porque nos han caducado. Vamos a ver. Antes os decía que íbamos a hablar de la palabra gratis. La palabra gratis es la palabra más mentirosa que existe. Porque no existe nada gratis. ¿Por qué es tan atractiva la palabra gratis? Pues es que es la palabra más atractiva del mundo. Porque todos tenemos experiencia en que hemos comprado una cosa por un dinero y resulta que nos han prometido que iba a durar 2 años y luego realmente nos han engañado porque ha durado 2 días o ha durado 2 meses. Cosa que nos han estafado. Se han quedado con nuestro dinero y nos han tomado el pelo. También nos ocurre que nos hemos comprado una cosa estupenda que nos ha costado 100 euros, nos vamos contentos para casa y luego resulta que al día siguiente nos la encontramos en otro sitio, la misma cosa igual de maravillosa y costaba 50 euros. Luego, entonces nos han timado. Nos sentimos con el pelo tomado. Nos han estafado. ¡Joder! ¡Qué cabreo más tremendo! Por el contrario, la palabra gratis, nadie nos estafa. Nosotros cogemos una cosa y resulta que no hay posibilidad de engaño. Nadie nos ha engañado. Nos lo llevamos para casa y entonces, fantástico. ¿Que no funciona? La tiramos. Más barato, es imposible que lo encontremos. Luego, hay imposibilidad de engaño. Por eso la palabra gratis es tan atractiva. Pero sin embargo, observaréis que nada gratis, nada, absolutamente nada es gratis. Lo que pasa es que con eso localizan nuestro foco de atención y ahí está. ¿Qué es lo que sucede con estas cuestiones de los gastos de primera necesidad y todo esto? Bueno, mirad, para vender la gente está entrenada. Se hacen estudios de merchandising, para la iluminación de las cosas, para la comunicación de las cosas en los supermercados. Es que las cosas que tienen poco precio, pues, muy escondidas. Ya, si buscáis sal normalita en un supermercado, sin preguntaros, os vais a volver loco, porque está escondidísima en el último lugar, en el último rincón, allá abajo a la derecha. Entonces, pero claro, para llegar hasta la sal, has pasado por todo un montón de lugares donde tenían hábilmente iluminadas cajas con galletas, cajas con bombones, cajas con colonia. Ah, bueno, alguna que otra pues ya has pillado de camino en la búsqueda de la sal, ¿sabes? Entonces, nosotros lo que no tenemos es formación para el consumo. Nosotros no hay esa formación. Pero sí hay muchas formaciones para la venta. Las cosas las tenemos que tener presentes para tener un aspecto racional a la hora de realizarlo, tanto de primera necesidad como cualquier otro. Otro consejo importante para los gastos de primera necesidad es revisar las facturas de luz
Y por tanto los extractos bancarios a veces se equivocan. Y yo no sé si habréis observado que siempre cuando se produce una equivocación, siempre es en contra vuestra. Así que revisar y reclamar. Los gastos necesarios. Hay que afrontarlos. Os dije antes que a veces los gastos necesarios podemos aplazarlo negociando. Hay que tener muchísimo cuidado con recurrir a los préstamos rápidos, porque los intereses son del 20% y más. Ofrecen préstamos muy rápidos y prácticamente sin ninguna garantía, a intereses altísimos, porque efectivamente muchísimas veces tienen muchísimos impagos. Y entonces, al tener muchísimos impagos, ofreciendo muchísimos créditos a intereses altos, son capaces de conseguir beneficios, aunque tengan clientes que han resultado morosos y no les pagan y son imposibles de cobrar. Pero claro, al que le cobran el 20% y más. También con recurrir a la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito normalmente tiene unos intereses verdaderamente altísimos. Yo le decía muchas veces a mis alumnos, ojo, que cuando vosotros tenéis un depósito en un banco, difícilmente le vas a sacar un 0,2% de interés. Por el contrario, como tengas en números rojos la tarjeta de crédito, te van a cobrar el 20%. La diferencia es fenomenal. Los bancos viven de eso. ¿Vale? Entonces, normalmente en estos aspectos los intereses son altísimos en descubiertos de tarjeta. Más moderado cuando nosotros hablamos de préstamos al consumo. ¿Vale? Es preferible recurrir con un crédito al consumo que dejar en descubierto una tarjeta de crédito. Porque el interés... hay que prever y, por tanto, separar una cantidad de dinero mensualmente, aunque sea pequeña, porque tenemos que prever que los aparatos se estropean. Y ya sabéis que siempre se estropean en el peor momento. Y por otro lado, los aparatos, casi siempre, yo no sé, en vuestra casa, pero en la mía sí, los aparatos se estropean de 2 en 2. Cuando se muere el frigorífico, medio día más tarde se muere la lavadora. Esto es, siempre se mueren de 2 en 2. Se ve que les gusta irse acompañados al otro mundo. Bueno, pues entonces, igual que si estuviéramos ahorrando, para ahorrar, tenemos que hacer lo mismo también. Separar una cantidad cuando recibimos el ingreso, cuando recibimos la nómina o cuando recibimos la pensión, separamos una cantidad pequeña o la que sea, no razonable, para ahorrar y consideramos ese dinero como si no lo hubiéramos gastado. E igual separamos una pequeña cantidad también para los gastos extraordinarios cuando se produzcan. Cuando se produzcan, que se van a producir. ¿Sí? Os he dicho que cuando se produce la necesidad de un gasto extraordinario, la mitad de las veces no admiten demora. Esto es, hay que repararlo sí o sí. Consejos prácticos. Hay que tener mucho cuidado con endeudarse, porque llegan los pagos y empezamos a pagar lo que tenemos previsto, pagar como pagos fijos, y nada más recibir el ingreso, resulta que la mitad de esa. Cuando digo cuidado con endeudarse, pues desde luego en ningún caso deberíamos tener como gastos de financiación
actos financieros, créditos y deudas, más de un 30% de los ingresos. Un tercio de lo que nosotros recibimos como ingresos sería el tope de nuestro límite crediticio. Pensad que ahora mismo, por vulnerar, por saltarse esta regla, en torno al 8% de los españoles, uno de cada 18, perdón, uno de cada 14 o por ahí, no puede hacer frente a sus deudas. Esto nos lleva a problemas de orden judicial y problemas que verdaderamente dan dolor de cabeza. Aquí entramos en lo de la salud y dan dolor de estómago y dan dolor de alma. Y luego se agría el carácter y luego discutimos con los miembros de la familia y discutimos hasta con el carácter. ¿Vale? Entramos en el tema del ahorro. El ahorro es un consumo diferido. Esto es pensar este gasto que pensábamos hacer, podemos evitarlo y guardamos ese dinero para planificar y meditar qué cosas necesito comprar en un futuro. ¿Cómo se hace? He dicho antes, separando una cantidad al recibir los ingresos y considerar que ese dinero no existe. Luego los típicos consejos, leer, atentos con la calefacción efectiva, no por encima de 21 grados, ya se entiende, ¿no? En verano no abusar del aire acondicionado. Y yo muchas veces digo que si tenemos que gastar, gastemos cosas en algo que verdaderamente disfrutemos. Pero, por ejemplo, eso de que la televisión se vea sola, que esté allí la televisión encendida en una habitación y nosotros estamos en otra y la televisión está por allí y nadie la está viendo, pues, tampoco la están disfrutando. Pues entonces es un gasto superfluo, ¿vale? Las luces, pues aquello de apaga y vámonos, ¿vale? Aprovechar los recursos. Mira, aprovechando el lugar en el que estamos, yo quería deciros que tenéis una organización estupenda, la Federación, con su página web, con un montón de gente que estáis ahí, con ayuda. Tendréis que aprovecharla y hacerla crecer con nuevos contenidos. Dentro del contenido de economía doméstica, yo sugeriría que creaseis una especie de muro digital, que lo podíais llamar compro, vendo, cambio o de cualquier manera más atractiva, donde podríais vender cosas que no necesitáis y por tanto tendríais, aparte de más espacio y menos tractos, podríais generar un ingreso extraordinario. Debo deciros que esto se supone que deberíamos, la declaración de la renta del año siguiente, contárselo a Hacienda y esto lleva un impuesto del 4%. Pero bueno, la mecánica del impuesto es complicada y yo creo que esto no se lleva muy a rajatabla, ¿sabes? También esto, desde un punto de vista de comprador, os permite comprar cosas a precios bajos, en buen estado, y también se pueden intercambiar cosas por cosas o servicios por servicios. Esto es, yo te limpio, te ayudo a limpiar tu casa o te ayudo a embotellar tomate, me ayuda a hacer perrunillas. Esto puede generar, puede venir de bien una mayor comunicación dentro de vosotros, una mayor cohesión dentro de la federación, desde luego desde el punto de vista económico, pues generar unos pequeños ingresos y evitar pues un plus de gastos en las compras. Bien, es una idea que no sé si puede gustar, pero ahí la planteo. Y felices fiestas en estos días que se avecinan
los disfrutemos con salud, aunque la mayoría con ausencia de la familia. Pero bueno, sobrellevemos este tiempo que vendrán días mejores. Nos ha dado ahí una lección magistral en cuanto a la gestión económica y por qué la mujer, porque somos las que llevamos la carga en la casa de todos los gastos y todos los ingresos. Y Claro. además, ¿sabes una cosa que me ha gustado mucho? La sugerencia que haces cuando dices que para saber lo que hay que gastar y cómo hay que gastarlo es ponerse de acuerdo todo el entorno familiar, que sepan toda la familia cómo tú estás, porque a veces la gente joven, los chavales, piden cosas que les tienes que decir que no. Y para que no se lleven la desilusión, hay que explicarle cómo está la situación económica de la familia y qué es lo que se puede comprar y lo que no. Claro, Bueno, pero ese es un problema que nosotros en la manera que tenemos de educar, quizá por un exceso de proteccionismo, nosotros no hemos educado adecuadamente a nuestros hijos en una cultura del ahorro. Sin duda alguna, aquí Encarna, tu madre, Enriqueta, te educó en una cultura del ahorro, no en una cultura del despilfarro. Entonces, muchísimos de nuestros hijos creen que nuestros recursos son ilimitados, porque es que viven en los mundos de Yuppie. Nosotros en nuestro deseo de protección, les hemos procurado lo mejor, incluso quitándonos cosas a nosotros, justamente para dársela a ellos. No les hemos, digamos, enfrentado con una realidad, y la realidad es ahora mismo está mal. Y, jolín, es que los recursos son limitados y que si no hay, no hay. Y esto no es posible. Y todo el mundo debe ser consciente de eso. Dentro de la familia, claro. Es verdad lo que has dicho, también relacionado con las previsiones que tenemos, la previsión de la economía, como los ingresos, los gastos, todo eso es fundamental para que no nos llegue a final de mes. Y bueno, pues que muy bien, que nos has dado muchas pistas y yo estoy encantada. No sé si alguien más quiere preguntar algo por ahí o decirte algo. Yo quería comentarle, sí, a Juan Pablo. Soy Julia y lo primero que quería era saludarle. Sí. ¿Me oye, si verdad? Me tratas de tú casi mucho mejor, ¿no, Julia? Vale, muy bien, Juan Pablo. Mira, te quería comentar. Te voy a contar mi caso. Yo tenía, pero un montón de años, y te digo que 18, 20 años, el seguro del coche siempre con la misma compañía. Era como una comodidad. Bueno, no tenía problema, no tal, y con la misma compañía. Ahora resulta que hay un problema y dije, ahora mismo me lo quito. Y que me he hecho otra compañía y pago la mitad. Oye, me he sentido de mal porque como una deja de mí ocupaba, he pensado que ese era el precio justo por mi seguro. Ya. Nosotros, vamos, un consejo antes de realizar un gasto siempre sería ver las alternativas que tenemos. Entonces, deberíamos estar al tanto de cuánto cuesta un producto o un servicio en los diferentes lugares y optar, lógicamente, por el más barato, sin tampoco llegar a marearnos, ¿no? Quiero decir, despreciando unos céntimos, pero efectivamente con el tema de seguros, con el tema, por ejemplo, de lo relacionado con la energía, lo relacionado con el teléfono, pues deberíamos quizá ver qué alternativas tenemos y elegir aquellas que nos resulten pues, más favorables. En el tema de seguros que tú dices, se da mucho. Claro, pero yo ahora mismo pienso, bueno, pues yo sé poco más o menos cuánto vale un kilo de azúcar, un kilo de pollo, tal. Bueno, eso lo tengo un poco controlado. Pero claro, el seguro, yo pensé que el seguro que yo pagaba era una cosa justa, era
era su precio y me he dado cuenta ahora que he estado pagando el doble un montón de años. Pues sí, pues sí. Es que es algo que te da rabia por eso, porque como es un precio que no controlas, es como cuando a lo mejor viene un albañil a hacerte una obra. Crees que no te va a engañar porque tú le quieres pagar un precio justo y al final te das cuenta de que, jolín, Pero eso es lo que a mí... ahí, Julia, lo suyo sería ver un par de ofertas o tres y, desde luego, mucha atención a la letra pequeña, ¿eh? Porque Claro, en la letra pequeña se esconden muchas tomaduras de pelo, ¿eh? sí, sí, Bueno, la eso verdad que sí. forma parte del día a día. Un Eso, segundo, un segundo nada más, Juan Pablo, y lo digo para todas las que estáis escuchando. Necesitamos muchos cursos sobre el consumo. Que claro, eso es lo que él ha dicho. claro. No sabemos consumir, no sabemos comprar, no sabemos. Entonces es importante. Pero por el contrario, para vender tienes cursos de merchandising, pero vamos, a tutiplén. La colocación de los productos en los diferentes stands, por ejemplo, del Corte Inglés, es una obra de arte. Pero es que, por ejemplo, vamos a hablar, si vamos a Nos vender, manipulan como quieren. sí, pero verás, si vamos a hablar de teléfonos Sony y teléfonos Philips, pues la casa Sony y la casa Philips se pelean con el Corte Inglés para vender en el Corte Inglés siempre y cuando sitúen sus productos en el medio del pasillo a la derecha, a una altura media, a la altura de la cara, con tal iluminación. Bueno, conocen perfectamente los lugares privilegiados de venta, el tamaño, el color de la iluminación. Bueno, se está trabajando ya con olores también. Pero, claro, de algún modo los consumidores no tenemos esa formación. Dejadme que lo simplifique, coño, que nos engañan con mucha facilidad, que son muy expertos. Y de la publicidad que vamos a hablar, ¿no? Desde la publicidad de orden subliminal a todo lo demás. ¿Puedo? Montaña. Bueno, enhorabuena, muchas gracias. Mira, que te voy a decir mi primer pensamiento de esta charla, que os vais a reír. Yo no sepa qué narices hice yo un cursillo prematrimonial y no hice un cursillo de economía doméstica. Es que no lo sé, Ya. Esto tenía que haberlo hecho yo, pues cuando iba a empezarme a hacer cargo de mi economía doméstica. ¿No parece que, bueno, que has dicho una realidad, que nos hemos educado? Yo no me educaron para el ahorro. A mí no me educaron para el ahorro. A mí me educaron, o por lo menos eso me di cuenta yo, lo que yo me daba cuenta, no que todo fuera gratis, pero que por supuesto que las cosas había que cuidarlas, pero aunque mi padre decía continuamente, a ver si te crees tú que estamos sentados encima de un saco de dinero, eso lo decía mucho, pero sin embargo, pues no vi esa necesidad de ahorro que tanto se inculcaba previamente y que, por supuesto, yo no he inculcado a mis hijos, ¿no? Entiendo que ahí tenemos una asignatura pendiente, pero la sociedad entera. ¿Cómo lo estamos sobrellevando? Pues con la publicidad y con las ofertas, pero es que así yo veo que ahí nos ha faltado algo a algunas de nosotros. Por tanto, Pero, yo no Montaña, quiero yo es ser... que creo que esto no es casual, ¿eh? Es que yo no creo que esto sea casual. ¿Por qué no hay una asignatura, digamos, mucho más práctica en la ESO de estas? Educación para el consumo, llámalo como quieras, economía doméstica, lo que te parezca. No, yo es que creo que esto tampoco interesa mucho. Tener ciudadanos que sepan discernir con una Pues sí. cultura, porque quizás no Ahí es hay una eso. asignatura. Sí, incluso que fuera también, tú dices que has sido docente en
todos los niveles. Bueno, pues es que creo que hasta en la universidad, fíjate, la economía en cada profesión sería muy interesante. Yo como médico, por ejemplo, pues veo que ahí también me falta algo. Cuando ahora nos dicen, bueno, hay dos medicamentos, es la misma marca y es que hay un genérico que es más barato, yo decía para mí, pero bueno, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Pues es que esas cosas están ahí pendientes. Y desde luego, tu charla me ha hecho sentir eso, justamente eso. Una carencia, por supuesto, de formación, y cuando no hay formación no hay interés, ¿eh? O sea, el interés se despierta cuando hay una formación, ¿no? Sí, sí, claro. O cuando tienes la posibilidad de acercarte a esa formación. Pues creo que por ahí van los tiros, esa carencia que yo me noto y me he notado hoy. Espero que no sea tarde. Pablo, yo también quería saber tu opinión en este tema de los consumidores y del consumo, porque yo pienso que también hay muchísima desinformación sobre los derechos de los consumidores. Lo que comentaba antes vuestra compañera, de pues estoy pagando por una póliza de seguro muchísimo más y me da cuenta al cabo de los 2 años, ¿no? Hay mucha desinformación sobre esto, se pueden denunciar abusos, eso sí, a la Organización de Consumidores estatal, pero luego las organizaciones de consumidores como la OCU, que sí te mandan información, revista y todo esto, es pagando. O sea, no es gratuito. Tú te puedes asociar a una organización de estas, pero siempre tienes que llevar el dinero por delante. Es decir, creo que esto también se debería plantear junto con el tema de economía doméstica y todo esto, cuáles son los derechos que tiene una persona como consumidor. Sí, yo, hombre, no me gusta hacer publicidad, pero a mí, personalmente hablando, la OCU me gusta. Tienen una serie de actuaciones, una serie de publicaciones muy orientadoras. En fin, los veo bastante independientes y de cara, por ejemplo, a tratar los derechos del consumidor, bueno, son un elemento mediador que, al tener cierta relevancia, pues normalmente suelen conseguir resultados porque, bueno, son capaces de presionar a un vendedor en fin, que ha abusado de su situación económica, de tener mayor situación económica. No todo el mundo tiene la suerte que yo tengo, por ejemplo, de estar casado contigo, porque os voy a comentar, nosotros antes de que lo de la pandemia y tal estallase, teníamos previsto un viaje a China. Lo pagamos y justamente era en el momento de la pandemia cuando lo deberíamos realizar. Lógicamente, el viaje se suspendió, pero el dinero no lo devolvían bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Y entonces, gracias a tus buenos oficios y a la paciencia del mundo, conseguimos que lo devolvieran. Sin embargo, yo sé que hay cientos de personas que en esa misma situación, pues están esperando que le devuelvan su dinero. Lamentablemente, la mitad de ellos, yo creo que no lo van a recibir. O sea, se van a quedar sin el dinero. Entonces, yo os hablo bien desde aquí, de mi experiencia, no solo con mi mujer, ¿no? Sino con el tema de la OCU, sí veo que es un gasto pequeño, pequeño en relación a los servicios que ofrece y en términos de orientación para el consumo, son gente bastante razonable e independiente. Entonces, yo, en fin, lamento el mensaje publicitario, pero vamos, yo hablo bien de la OCU. A ver, Juan Pablo, yo no sé si
No sé, me tendré que enterar, porque aquí hay una oficina que abarca la comarca que se dedica al tema del consumo. Se Sí. dedica a cualquiera que lleva la queja, ellas lo resuelven. Es la OCU, ¿sí? No, No sé, no, 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 no. Eh, los pero ayuntamientos o las diputaciones sí, tienen una oficina de defensa del consumidor que también funciona bastante bien. sí, sí, Funciona bastante bien. Mientras que la OCU es Organización de Consumidores, eh, es privada, ajá, es una organización privada. Eh, yo es que creo, sinceramente, que la OCU pone más medios en funcionamiento, tiene más medios, tiene gabinete jurídico, en fin, son gente que da la lata, ¿vale? Y además te mandan eh, publicaciones mensuales acerca de orientaciones para el consumo con comparativas, eh, ahora de electrodomésticos, luego de carnes, en fin, con una casuística bastante interesante y además son bastante accesibles. Por eso os hablo bien de ello, ¿eh? Pero sí. vamos, no os pido perdón por el tema publicitario. Yo no tengo nada que ver con la OCU. Perdona, Juan Eh, Pablo. A eh, eso me refería yo cuando quería decir que todo ese tipo de cosas que deberían ser pues desde los ayuntamientos o desde las diputaciones o desde donde sea gratuitamente, no que te tengas que pagar pues para recibir esa prestación, ¿no? Solamente digo eso porque lo que ofrecen los ayuntamientos, lo del consumo, es simplemente para denunciar un abuso. Y ellos si consideran que ha habido abuso o que se ha vulnerado al consumidor algún derecho, pues ellos proceden a multar a esa persona, a esa empresa o a esa entidad. Pero no ofrecen información, como tú estás diciendo, comparativa, por ejemplo, si es más barato comprar un AEG que un Bosch y qué garantías te da un electrodoméstico u otro. Eso no lo ofrecen. Es a lo que me refería. Y bueno, ya sabes que luego los temas contenciosos, hay un dicho que lamento ser así de sarcástico, pero ya sabes, que para ganar los juicios conviene tener razón, saberla defender y luego que te la quieran dar, ¿sabes? Entonces, a ver en los temas de gestión. En los temas de gestión es donde las cosas normalmente patinan. En fin, Yo. Bueno, Juan Pablo, Juan, dime, Ah, Juan Pilar. Pablo, a ver, Sí, ¿quién sí. está? Montaña yo. Juan Pablo, yo quería decirte que me alegro mucho de verte tan recuperado en tan poco tiempo. Muchas gracias. Y da un saludo a Chiqui, que ya la estoy viendo, que está aquí con nosotros hoy también. Vale, Muchísimas gracias, Pilar. vale. Muchísimas gracias. Felices fiestas, aunque sean un poco diferentes. Pues sí, pues sí. ¿Sabes lo bueno? Que son el preludio de unas aún mejores al año que viene. Pero el año que viene está muy lejos ahora. Bueno, no te creas, el tiempo pasa tan deprisa que no te creas, ¿eh? Montaña, Eh, yo que soy muy preguntona. muy Pues bien, mira, Montaña. yo te voy a cortar. pues Dime. mira que es que me llama mucho la atención la profecía de los aparatos, eso que se estropean justo cuando menos falta hace y justo de dos en dos. Pero qué desgracia, siempre me he quejado de eso, porque es que me ha pasado siempre. Y a vosotros también os pasa. Sí, sí, claro. Mira, Y esto ¿sabes lo que continúa. pasa? ¿Sabes lo que pasa? Eh, lamento la frase. Eso es la obsolescencia programada. Claro. Eh, tienen programada la vida de los aparatos. Entonces, quiere decir que tiene programada su muerte. Mira, hay eh,
todo esto empezó, bueno, a principios del siglo XX, con la era industrial y todas estas cosas, se buscaban productos de auténtica calidad. Sí. Entonces, descubrieron, por ejemplo, un nylon que hacía unas medias que en la publicidad arrastraban un coche sin romperse. Naturalmente eso no era negocio. Entonces, ese tipo de nylon para esas medias indestructibles dejó de producirse. Luego comenzaron con las bombillas. Las bombillas, fabricaban unas bombillas realmente de una calidad excepcional, que duraban 20.000, 30.000 horas. Luego se dieron cuenta que eso no era negocio, sino el negocio estaba en vender nuevas bombillas. Y entonces empezaron a generar filamentos cada vez más frágiles. Y llegó un momento en que el eslogan publicitario que una casa, creo que era Philips, trataba de vender bombillas con la idea de que durarían 1.000 horas. Sí, Bien, Duracell y esas cosas, sí. Sí, sí. pero el conjunto de productores decidió eliminar esa publicidad y entonces se programa la obsolescencia de las cosas. De hecho, debo decirte que hay una bombilla en Estados Unidos, no sé en qué ciudad, en un parque de bomberos, que lleva encendida 100 y pico de años y no se ha fundido. 100 y pico de años seguido. De hecho, le hacen una fiesta cada aniversario a la bombilla. Imagínate la duración de esa bombilla. Somos capaces de hacer eso, pero justamente somos capaces de hacer lo contrario, porque el negocio de muchas fábricas, de muchas corporaciones, está en eso de fabricar algo que va a morirse para que lo reemplaces por otro. Fíjate lo que eso significa para el medio ambiente en términos de residuos. Imagínate la carencia de materias primas. En fin, no estamos haciendo una producción responsable. Y efectivamente, los aparatos se nos mueren. Se nos ¿Y mueren. todos a la vez? ¿Todos a la vez? ¿A la ¿Sabes? vez? Sí. Porque no les gusta irse al otro mundo solos. Deben Ya lo tener has dicho, compañía. Porque Claro, generalmente los has comprado casi juntos. a lo mejor, sí. claro. Qué ruina cuando se me estropeen todos juntos. Bueno, que me quedan más preguntas, ¿eh? Venga. ¿Sigo? Sí, claro. Venga. Por mi parte, sí. Bueno, el tema ese que has dicho de pasada, a mí no se me pasa, porque claro, has dicho una cosa muy interesante, a ver qué dice Encarnita y todas las demás. Compro, vendo, presto lo has dicho, eso lo digo Compro, yo. vendo, cambio. Vendo, compro, cambio. Cambio. También puede ser presto y alquilo, pero bueno, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo podríamos hacer? Encarnita, ¿qué opinas de eso? Un muro donde a partir de estas jornadas ahí alojemos ahí una especie de mercadillo, ¿no? No puede ser así. Sí, claro. Una especie de mercado. Pero la idea, perdona. Vendo 6 sillas de madera en buen estado de comedor. Precio unitario, 45 euros. Teléfono tal. Eso en cuanto a vendo. Compro. Me gustaría encontrar lavaplatos de 6 unidades, pequeño, en buen estado, con poco uso, y en fin, me encargaría de el transporte. O cambio. Sé hacer dulce maravillosamente. Me salen unas pernunillas o unas magdalenas divinas. Te enseño a hacerlas o te ayudo a prepararlas si me ayudas a embotellar tomate o a hacer mermelada. ¿Sí?
lo que sea. Que estamos intentando, yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, no compro prácticamente últimamente. Incluso he pensado no comprar nada en Navidades, porque tenemos cosas, ¿no? Y las vas utilizando y a lo mejor encuentras incluso cosas que no utilizas y vuelven a estar de moda y a lo mejor no te quedan bien de talla, por ejemplo. Digo yo, o sea, estamos en un momento para aprovechar nuestros propios recursos y para, no con ánimo de lucro, como dice Encarnita, pero sí para optimizar lo que tenemos y a lo mejor Exactamente. facilitar a la otra, pues, un recurso más asequible, no sé, lo de Que sí, claro. Sí, cambio, esa es la idea, compro, me Montañán. parece, incluso presto, incluso alquilo, yo qué sé. Sí, 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 sí. El otro día nos daban a nosotros una cuna nueva de un niño pequeño para casa, porque la necesitábamos para el futuro. Bueno, pero es que sin costo ninguno me la daban. Y entonces esas cosas a lo mejor, pues es que las tenemos en casa en un rincón, te están estorbando, no las vas a usar y a otro le puede venir muy bien. Efectivamente. Esa es la idea. Vendo, compro, cambio, regalo, Ujú. cabe todo, regalo, presto, alquilo, cabe todo en el muro. Claro, Y claro, claro. necesitaría algún administrador. Ah, bueno, dice Miguel que se No, emplea en blog. Vale, vale, vale. el Se técnico sería autogestiona. para gestionar lo que sería el muro digital, pero luego ya los intervinientes que hablen entre ellos y se organicen como les parezca conveniente para el intercambio de bienes o de servicios. Súper bien. Me queda otra pregunta, otra cosa. ¿No tenéis, las otras no queréis hablar alguna de por ahí? ¿Perdón? Que si no quiere hablar nadie, que digo otra cosa que tengo que decir, que me queda. Ah, bueno. Venga. Bueno, has dicho algo ahí en un sitio que me ha llegado un poco al alma y se refería a algo que yo también pienso. No sé exactamente de qué modo lo has dicho, Juan Pablo, pero has venido a expresar que para humanizar ciertas cosas, como serían los cuidados a las personas, hay que gastar más dinero. ¿A qué lo has dicho en algún momento? No sé cómo lo has dicho. No es barato No, un cuidado de calidad. no, la calidad y el precio no están relacionados de manera directa. La calidad de un producto o de un servicio no está relacionada con su precio. El precio está relacionado exclusivamente con la oferta y la demanda. Vale, eso. Sí. Bien. Un precio viene determinado por un equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando la demanda es alta y la oferta es pequeña, el precio es alto. Eso por un lado. Pero eso no tiene nada que ver el precio con la calidad. Puede haber elementos de calidad verdaderamente extraordinarios e incluso el valor no tiene nada que ver con el precio. El pan vale mucho, sin embargo el precio es pequeño porque el trigo es muy abundante. Hay mucha oferta de trigo y entonces el precio es barato. La atención a las personas depende del tipo de atención. Cuando quien tiene que prestar la atención a una persona, digamos, es único, normalmente suele prestar ese servicio a un precio muy alto. Normalmente. Eso no quiere decir que luego su calidad sea extraordinaria. Hombre, lo suyo sería que tuviéramos siempre un estándar de calidad alto. Pues que la calidad fuera alta independientemente del precio y que la calidad del servicio fuera alta independientemente del precio del servicio.
Eso sería lo óptimo. Eso sería lo óptimo. Sin embargo, eso no siempre es así. Vale, ¿Sabes? bien. Porque aquella persona que ofrece un servicio muy especializado y que pocos pueden hacer, léase Messi. Messi es un señor que sabe dar patadas a un balón, pero hay muy pocas personas como él. Entonces, su precio es muy alto, porque además de eso, hay montañas de personas que están dispuestos a pagar por ver cómo da patadas a un balón. Por el contrario, un neurocirujano que hace un servicio muy especializado, e imagínate de la misma calidad que Messi, esto es, que hace maravillas en vez de con el pie, con la mano y con un bisturí láser. Bueno, ese cobra mucho, pero no tanto como Messi, porque no hay tantas personas dispuestas a ver cómo él opera un cerebro, mientras que hay millones de personas que están dispuestas a ver cómo Messi tira un penalti. Entonces, y ahí la diferencia del precio. La calidad en ambos muy alta, pero, ya ves, yo ya te digo, resumo, ojalá la calidad fuera alta independientemente del precio, tanto en bienes como en servicios. Sí, era eso, justamente eso. Pero no siempre el precio alto se corresponde con una calidad alta. Un precio alto se corresponde con un bien escaso. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Bueno, fenomenal. ¿Tenéis alguna cuestión más? Agradecerle a Juan Pablo esta magnífica lección que nos ha dado, y además la ha humanizado, como él humaniza todas las cosas. Yo le conozco y sé lo que es Juan Pablo, es una persona extraordinaria. Él me quiere a mí, pero yo le quiero mucho a él también, porque entre otras cosas me parece una ñoñez, pero me ha dado una nieta excelente y hace feliz a mi hija. Anda, qué bien, qué bien. Muchas gracias, Encarna, pero yo no os he dado una charla, no he dado una lección. Yo he estado charlando con vosotras y aportamos cada uno lo que tiene y lo que sabe, pero yo es una charla con vosotras, no una lección. Bueno, de las charlas ya excelente. Un compartir, un pasar un rato con vosotras muy agradable. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. A ti, a ti. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis, pero con mucho gusto. Pues te vamos a preguntar cosas. No te olvides que te vamos a preguntar. Me parece muy bien. Vale, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tu disponibilidad. Cuidaros. Cuidaros mucho. Cuidaros. Felices fiestas para todas. Felices fiestas. Felices fiestas. Vale.